El Titanic fue uno de los barcos más legendarios de la historia. Aquel transatlántico del que se dijo que ni Dios sería capaz de hundir, naufragó en su viaje inaugural y chocó contra un enorme iceberg. Tan solo 2 horas después, el gigante se había hundido por completo. Ponte el salvavidas, porque hoy te contaremos 10 secretos sobre el Titanic que seguro no conocías. Número 1. Sobrevivir y filmar el desastre. La actriz americana de cine mudo, Dorothy Gibson, fue uno de los 700 supervivientes del accidente. Al llegar a la ciudad de Nueva York ilesa, inmediatamente comenzó a filmar Salvados del Titanic, la primera película que describe los hechos del hundimiento. Se estrenó en mayo de 1912, un mes después del accidente. La actriz además usó la misma ropa y zapatos en la película que los que llevaba en el momento de la colisión. Aunque el largometraje tuvo éxito, ahora solo pervive en los recuerdos. La única copia conocida de la cinta fue destruida en un incendio. Número 2. Vigías sin prismáticos. Por un infortunado olvido de los vigías del Titanic, no tenían prismáticos. El oficial encargado los había guardado bajo llave. El segundo oficial a bordo fue reemplazado en el último minuto antes de partir y se olvidó de entregar la llave del casillero que contenían los prismáticos del barco. La llave reapareció en una subasta en el 2010, donde se vendió por más de $130,000. Número 3. Sin muertos. En la carrera, por ser el primero en publicar el titular sobre el desastre, numerosos periódicos dieron a las familias y seres queridos falsas esperanzas sobre el hundimiento del Titanic. Las noticias indicaban que no habían víctimas, todos estaban a salvo. Número 4. Sobrevivió al Titanic y a otros naufragios. Dependiendo de cómo se mire, la azafata y enfermera Violet Jessop es la mujer más afortunada o desafortunada del mundo. Sobrevivió al hundimiento de 3 grandes barcos. Contratada por la compañía White Star Line, fue destinada al RMS Olympic, que el 20 de septiembre de 1911 colisionó contra el HMS Hawke, pero no hubo víctimas. Jessop tenía solo 25 años cuando sobrevivió al hundimiento del Titanic. Se le ordenó que se subiera a un bote salvavidas mientras el barco se hundía, para mostrarle a las demás mujeres que los barcos eran seguros. Sin dejarse intimidar por esta tragedia marítima, Jessop comenzó a trabajar en el Britannic, apodado el Titanic 2 por los medios de comunicación, hasta que se encontró con una mina que había sido arrojada por un submarino alemán en 1916. Ese barco también se hundió y Jessop escapó de nuevo. Número 5. La novela que anticipó el desastre. Futility, una novela escrita por el autor estadounidense Morgan Robertson, fue publicada en 1898, 14 años antes de que el Titanic zarpara. Se centraba en el hundimiento de un barco ficticio llamado Titán. También se dice que son casi del mismo tamaño y ambos se hundieron en abril debido a un iceberg. Ambos barcos habían sido descritos como insumergibles y tristemente ambos tenían poco más de la cantidad legalmente requerida de botes salvavidas, que no estaban ni cerca de ser suficientes. Número 6. La película fue más cara que el barco. La película de James Cameron terminó costando más de lo que costó construir el Titanic, que era el barco más grande y lujoso de la época, incluso ajustado a la inflación. Se estima que el Titanic costó alrededor de $7.5 millones en 1912, lo que según la calculadora de inflación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sería alrededor de $190 millones. El presupuesto de la película de 1997 eran de $200 millones, que en 2018 ascendería a $360 millones. Número 7. 73 años para hallarlo. Aunque era la nave más grande del mundo, se tardaron 73 años en encontrar sus restos.
La proa del Titanic fue descubierta en 1985, supuestamente durante una misión secreta de la Armada en medio de la Guerra Fría. Cuando se encontró el barco, finalmente se confirmaron los informes de que la nave se había partido en dos. Este fue un tema muy discutido. Hubo al menos 15 testigos que juraron en el registro que habían visto al barco romperse en dos partes antes del hundimiento completo bajo las olas, pero fueron ignorados, ya que la investigación oficial de Estados Unidos declaró que la nave se hundió intacta. La forma en la que se hundió fue discutida durante 73 años, hasta que finalmente fue encontrado en el fondo del océano partido en dos. Número 8. Las cifras del Titanic. El barco transportaba 15.000 botellas de cerveza, 1.000 botellas de vino y 8.000 cigarrillos. Además de todo ese alcohol y tabaco, habían 75.000 kilos de carne fresca, 7.500 kilos de tocino, 1.000 barras de pan y 40.000 huevos frescos a bordo. Número 9. Una chimenea que no servía. El perfil de la nave con 4 chimeneas la convierte en una de las embarcaciones más reconocibles de la historia. La silueta del Titanic es fácil de identificar por sus 4 chimeneas, pero una de ellas no servía para nada. La cuarta chimenea no sirvió para nada más que para la estética. Número 10. La versión nazi del hundimiento. Titanic de James Cameron no es la única película sobre el barco. Se rodó una película de propaganda nazi que muestra los sucesos desde una perspectiva alemana. El relato nazi del hundimiento de la famosa embarcación intentó culpar a los británicos, empujando el barco a continuar a toda velocidad, a pesar de las advertencias de un ficticio primer oficial alemán que aparentemente era la única persona a bordo que se preocupaba por la vida humana. El escándalo que causó esta película es casi increíble. Antes de ser asesinado en prisión por hablar en contra del régimen nazi, el director exigió un transatlántico de tamaño natural en el que pudiera filmar, y los nazis proporcionaron el SS Cap Arcona. Trágicamente, el Cap Arcona terminó siendo usado como campo de concentración flotante, causando la muerte de más de 2.000 personas. Bueno, ¿y qué hay de ti? ¿Conoces otro secreto del Titanic que podamos meter en esta lista? Comparte tu respuesta con nosotros. Yo soy Carlos. Like si te ha gustado y nos vemos en el próximo video.